Buenas noches con todos. Mi nombre es Liliana Chávez Otero. Pertenezco al equipo de trabajo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Continuando con nuestro ciclo de conferencias juntos en la ruta del saber, educación, arte y cultura, la ponencia de hoy se titula Chornacap, escenarios y evidencias para repensar la historia de la cultura lambayeque, la cual estará a cargo del arqueólogo Carlos Wester Latorre. A continuación, daré lectura sobre la formación académica y experiencia laboral de nuestro expositor, al cual le doy la bienvenida y Buenas noches. Carlos Eduardo Wester Latorre ostenta el grado académico de bachiller en Ciencias Sociales, licenciado en Arqueología y magíster en Ciencias Sociales con mención en Arqueología Andina en la Escuela Nacional de Trujillo. Desde octubre del año 2002 es director del Museo Arqueológico Nacional Bruni de Lambayeque. Dirige desde el 2006 el proyecto arqueológico Chotuna Chornacap y ejerce la docencia en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Esta ponencia presentará evidencias y argumentos arqueológicos para repensar la visión de la cultura lambayeque, una de las sociedades complejas más importantes del periodo intermedio tardío de la costa norte del Perú. Antes de dar inicio a esta conferencia, para todos las personas que están conectadas, que desean formularle al expositor, pueden escribir en los comentarios de esta transmisión Carlos Eduardo Wester Latorre. Bien, arqueólogo. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad que me brinda el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo. Mi agradecimiento al doctor Ricardo Morales, director de este museo, y a nuestro amigo Enrique Vergara Montero por la cordial invitación para desarrollar esta presentación esta noche en este conjunto de jornadas académicas que el museo viene promoviendo bajo el nombre de Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte. Presentaré esta charla que es producto de nuestras investigaciones arqueológicas en el sitio de Chotuna Chornacap y que nos ha permitido proponer los escenarios y evidencias para repensar la historia de la cultura lambayeque. Las investigaciones en los últimos 40 años en el territorio de la región de Lambayeque, especialmente en la época del intermedio tardío, del periodo intermedio tardío, ha dejado dos escenarios hasta el momento muy concretos. El primero de ellos es que la cultura lambayeque es producto de un proceso fusional, es decir, de la fusión de estos estilos, esas tradiciones Huari, Cajamarca y Moche Tardío, que dan como consecuencia a un periodo transicional que llamamos Lambayeque inicial y que se traduce en la existencia de un estilo duradero en la región de Lambayeque que conocemos con el nombre de cultura Lambayeque. El segundo escenario que ha quedado también muy bien definido es que el territorio que corresponde o que abarca el área de influencia, el área principal y el área de influencia de la cultura lambayeque corresponde exactamente al territorio ocupado por la cultura mochica en el territorio denominado como Mochica del Norte. Y además, que este territorio es el que estaría vinculado a la tradición oral de la historia de Ñaylan y sus descendientes. Sin embargo, a lo largo de los últimos 35 años, el proyecto arqueológico SICAN, dirigido por el doctor Izumi Shimada,
ha realizado importantes investigaciones arqueológicas, principalmente en el Santuario Histórico Bosque de Pomac. Como resultado de estas investigaciones, el doctor Shimada ha propuesto una denominación para la cultura lambayeque por el topónimo Sicán. Y esta denominación ha ido acompañada de un estudio sistemático en el santuario de Pomac, en la elaboración de una secuencia de cerámica basada principalmente en la conocida botella como Huaco Rey, en la excavación de contextos funerarios, en el entorno de la arquitectura monumental, en el establecimiento de una deidad de ojos alados que llama el dios Sicán, en la categorización de estos escenarios como los templos mausoleos, y evidentemente en el cambio de nombre de la cultura lambayeque por el nombre de Sicán. Además, que esta cultura Sicán habría tenido su centro principal, que corresponde a un estado centralizado, con su capital en Pomac, representada por un gobierno de multilinajes construido en base al parentesco de esta familia. Por lo tanto, en las investigaciones y en la producción bibliográfica, lo que se ha venido reafirmando es que Pomac habría sido la capital religiosa y política de la cultura Sicán, y que este es uno de los centros religiosos más importantes de la cultura que denomina Sicán. Sin embargo, también en los últimos 25 años, la región de Lambayeque ha sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas en importantes sitios como Tucumán, Metarrón, Santa Rosa, Zipán, Úcupe, Chotuna Chornacap, Huaca Bandera y otros sitios que han aportado con valiosa información que nos permite proponer un debate y discusión sobre una nueva propuesta para la cultura lambayeque. Para poder apartarnos de este debate terminológico en el que vivimos sumergidos los últimos 30 años, en cómo vamos a denominar la cultura. Entonces yo creo que debemos insistir en el estudio de la tradición oral vinculada a la evidencia arqueológica, a los datos etnohistóricos, al estudio lingüístico, al análisis iconográfico, a la construcción de cronologías, al estudio de los estilos alfareros, al estudio de ADN, al estudio del paisaje, que nos va a permitir tener una perspectiva regional y macro-regional de la cultura lambayeque. En ese contexto, bajo esa línea, nosotros hemos venido trabajando en el complejo Chotuna Chornacap desde el año 2006. Y una de las primeras cosas que hemos efectuado es establecer un ámbito de reconocimiento en torno al complejo principal, al complejo monumental de Chotuna Chornacap, en un área de 3.600 hectáreas, delimitada por 2 drenes importantes que cruzan perpendicularmente el territorio y que establecen un ámbito desde la ciudad de Lambayeque, el sitio de Chotuna y la ciudad de San José o la caleta de San José. En ese polígono de 3.600 hectáreas hemos identificado aproximadamente 100 sitios, 100 montículos que conforman, ¿no?, el área arqueológica de todo este espacio. En estos montículos hemos identificado evidencias de cerámica moche medio, cerámica mochica tardío, algunos fragmentos de línea fina, cerámica virú, llamada también gainazo, evidencias del periodo transicional, cerámica lambayeque y una buena parte de materiales de la época chimú e inca. También hemos hecho una investigación intensiva en lo que llamamos la zona de la Huaca de los Frisos, donde aparece la columna con la imagen del ave en picada. En Huaca Susi, que hemos empezado a explorarlo en los últimos años. En el área de los sacrificios, en la Huaca de los sacrificios, donde hemos documentado aproximadamente 30 individuos de sexo femenino que forman parte de un ritual de sacrificial realmente dramático y violento. En la llamada fachada de la Huaca de la ola antropomorfa asociada a los frisos circulares, que nos da la noción del elemento lunar y el mar.
en el asentamiento de los artesanos cerca a la Huaca Chotuna, en el área de los depósitos y principalmente en la Huaca Chornacap, que es una estructura, una plataforma baja con una forma como una T, cuya rampa se orienta al este, aproximadamente a unos 3,5 kilómetros del litoral del Pacífico, en la cual en la década del 80 el doctor Christopher Donan excavó en la zona norte e identificó este patio con una cenefa decorativa donde aparece una escena polícroma de unos personajes que están llevando unas cabezas de decapitados hacia un altar donde aparece un ser sobrenatural que podría ser un personaje felínico. Estos personajes que van en este desfile llevando a los decapitados están ricamente ataviados y vestidos con ornamentos y bienes vinculados al estilo de la Lambayeque. Durante las temporadas de trabajo de campo que hemos desarrollado en el sitio de Chornacap, hemos establecido dos áreas muy importantes. Hacia el norte, la zona del trono, la zona de la parte administrativa y del establecimiento político, y hacia el sur, la zona de la residencia. En ambos sectores hemos identificado un conjunto de evidencias como las pinturas murales que excavó Chris Donan, el entierro de la mujer de los brazaletes, el patio con la área de los festines, el trono, las tumbas de los personajes de la sacerdotisa, el personaje de los espóndilos, el área de las ofrendas de las máscaras y las ofrendas de los brazaletes de oro. Un conjunto de evidencias que en suma nos demuestran una intensa actividad en este escenario que nos permiten establecer una característica de un templo, residencia, mausoleo de Chornacap. Frente a ello, entonces hemos desarrollado la profundización del estudio de estas líneas de evidencia arqueológica que hemos identificado en la zona de Chotún y Chornacap. Voy a describir cada una de ellas brevemente. En primer lugar, la arquitectura monumental, los espacios sagrados y escenarios de poder. Al norte de Chornacap, identificamos este patio con el trono para un personaje importante, como una especie de galería del poder, acompañada de todo un elemento complejo que nos da la idea de la narración de la arquitectura y el escenario para el poder. En el lado sur, la residencia de élite, que es el lugar donde vive el personaje importante, autoridad, están sus aposentos, los depósitos, los altares, y está articulado en base a un elemento muy importante, que es este elemento que destaco en color rojo, que es una especie de símbolo escalonado con una ola geométrica que nos remite a dos elementos muy importantes de una larga historia en América Andina, ¿no? El símbolo escalonado, la montaña y la ola. Precisamente el elemento geométrico vinculado al mar está orientado en el lado oeste y la montaña está en el lado opuesto, el lado este. Tenemos una reconstrucción del complejo de la residencia de élite. 2. Áreas de producción y especialización. El espacio de los talleres y de los orfebres y de las hilanderas y las tejedoras. En la década del 80, Chris Donan excavó delante de la Huaca Chotuna, en el lado oeste, lo que él llama el cuadrángulo de los artesanos. Y en el interior de esta compleja arquitectura documenta una serie de materiales vinculados a labores de maestros orfebres, con las toberas y las herramientas para los acabados de estas labores. Nosotros hace un par de temporadas hemos excavado muy cerca de la Huaca Chornacap, en el lado este, apenas a 200 metros, y hemos identificado el taller de un maestro orfebre con la residencia donde él vive, los hornos, toda la infraestructura que usa para esta actividad, y adicionalmente hemos documentado un conjunto de elementos que están vinculados a labores de hilandera, como este kit para una hilandera que hemos encontrado en uno de los recintos. Lo que hace suponer que no solamente se están desarrollando actividades
vinculadas a la orfebrería, sino que dentro de este espacio se hacen labores vinculadas al trabajo de las hilanderas. Ceremonias y rituales, sacrificios humanos. Junto a la zona de la Huaca de los Frisos, hemos excavado unos pequeños recintos que nosotros le llamamos los consultorios, que son pequeños espacios que tienen una especie de cama con una protuberancia para la cabecera, junto a un recinto en forma de U para un personaje, que pensamos que es en estos espacios donde se preparan a las personas, a los individuos, antes de los rituales, probablemente de sacrificios humanos o de otra actividad vinculada a ceremonias que se hacen en la Huaca de los Frisos. En la zona de Chonacap, Christopher Donan excavó, como conté, las pinturas polícromas con el desfile de los personajes que llevan las cabezas de los decapitados, y precisamente al excavar cerca a la zona de las pinturas, documentamos un conjunto de individuos sacrificados dramáticamente. Algunos de ellos no tienen la cabeza, han sido decapitados. Es decir, aquí tenemos la evidencia arqueológica de lo que aparece en las pinturas polícromas excavadas por Chris Donan. Eventos funerarios. Desde el año 2010 venimos excavando en la zona de la residencia de élite en Chonacap, y uno de los primeros hallazgos fue la presencia de este individuo joven de 18 años acompañado por una persona adulta que está totalmente flexionada. Este individuo tiene sobre el pecho un par de cuchillos que están doblados intencionalmente, como que si hubieran anulado la función, y tiene una posición extendida, está descansando sobre sus espaldas. Está acompañado de un conjunto de ofrendas afuera de la tumba, con estos conjuntos de crisoles o vasijas en miniatura, y unos objetos de discos de cobre y cuchillos y cerámica. Un segundo entierro es el que conocemos como el fardo funerario de la sacerdotisa de Chonacap, que aparece con la máscara, con las lágrimas y todos los bienes de prestigio que certifican el enorme poder y autoridad que tenía esta mujer. Está acompañada de 8 mujeres jóvenes y un camélido pequeño, y que nos da la sensación clara de la intensa actividad ritual y ceremonial que desarrolla en la residencia y en el trono, y de las relaciones que construye con su entorno, no solamente inmediato, sino macro regional, por el conjunto de evidencias y materiales y bienes que aparecen en su sepultura, algunas de ellas provenientes de la zona del Ecuador. Una siguiente tumba es la que llamamos el personaje de los espóndilos, que aparece en la profundidad de la tumba de la sacerdotisa. Es un individuo masculino de 25 años, está extendido también, acompañado por 2 hombres jóvenes de 18 a 20 años, y el entierro secundario de una mujer que está asociada a unas botellas tipo tacho. Este personaje está acompañado de importantes ofrendas de póndilus, cuchillos, máscaras, corona, y un último entierro que hemos documentado en el año 2016 es este, correspondiente a una mujer en posición extendida, prendas de cerámica, vasos de plata en cada una de sus manos, brazaletes de concha espondylus de plata. Está acompañada por 4 mujeres jóvenes que llevan como ofrendas herramientas vinculadas a las labores de hilandera y tejedoras. Pero sobre todo están acompañadas de un instrumento, un artefacto muy importante, que es este telar en forma de X o cruz, que aparece por primera vez en una excavación arqueológica y que nos hace pensar de su función y el uso que tenía en este escenario. La quinta línea de investigación ha sido el estudio de la ancestralidad en la zona. Hay 2 evidencias muy importantes que hemos documentado. Una, que es al sur de Chonacap, en el talud de la Huaca, aparece una pequeña intrusión de casi 50 por 40,
y en el interior aparecen dos máscaras de cobre y plata superpuestas que reposan sobre una tela pintada, que podemos ver aquí en este trabajo de conservación que ya se ha hecho con nuestro personal, que corresponden idénticamente a las máscaras y corona y tocado que lleva la sacerdotisa en su sepultura. Como que si estas máscaras están reemplazando la identidad, están representando la identidad de la sacerdotisa, que es el ancestro mítico. También en uno de los altares de la residencia de élite, en un espacio sellado con barro, al abrirlo, nosotros hemos documentado una ofrenda de un entierro secundario de una mujer con dos brazaletes de cientos de cuentas milimétricas de oro, una pulsera con 14 cuentas del mismo metal y 3 vasijas de cerámica de la fase de Lambayeque tardío. Este individuo femenino fue trasladado de su sepultura original para un acto de conmemoración y celebración de la sepultura del personaje conocido como gobernante y sacerdotisa de Chonacap. Compleja simbología religiosa. En el marco de las excavaciones de los contextos funerarios y los bienes que aparecen en la zona de Chonacap principalmente, hemos registrado un conjunto de elementos, de símbolos e imágenes realmente sorprendentes, de los cuales nosotros no teníamos idea de su existencia. Básicamente se tratan de imágenes que están vinculadas a la sepultura del personaje femenino y también del personaje de los espóndilos. Es un repertorio muy rico para poder entender un poco la dinámica religiosa e ideológica de estos personajes. Iconografía Lambayeque. Como consecuencia de la riqueza iconográfica que ofrecen las investigaciones que hemos realizado en el sitio, entonces hemos recurrido al estudio de material comparativo para poder tener una idea de las relaciones que hay con estos bienes. Por ejemplo, estos dos vasos de plata que existen actualmente en el Museo de Arte de Denver y que fueron sacados de Lambayeque hace más de 50 años, en circunstancias que no podemos explicar y no sabemos, pero fueron adquiridos por el museo hace más de 50 años y que tienen una riqueza informativa increíble y de los cuales se ha venido escribiendo en los últimos años. Este primer vaso, al cual hemos podido tener acceso a la información ya de manera formal, nos presenta una iconografía muy rica. Algunas de estas imágenes tienen relación con iconos que aparecen también en Chonacap. Pero el segundo vaso, del que me voy a ocupar, es el que tiene la mayor riqueza informativa y la mayor relación y lógica con las evidencias de Chonacap. Definitivamente, en la existencia en el vaso de plata, en el número 2, de este personaje femenino, de esta deidad femenina, conocida como la diosa de la luna y el mar, tiene una relación con nuestro personaje Chonacap, porque la máscara que presenta la deidad femenina es la misma que aparece en la tumba, semejante. Las manos y los pies están estilizados como cabezas de serpientes, y junto a ella, hacia un lado, está el telar en cruz, que tiene la misma representación que aparece en la corona de la sacerdotisa de Chonacap. Tiene orejeras, como los juegos de orejeras que aparecen también en la tumba. Los penachos caen en esta especie de círculos y trapecios, como la representación también que aparece con el personaje de Chonacap. Y una corona cilíndrica muy semejante a la que porta nuestro personaje. Este conjunto de elementos que nos permiten identificar y asociar a este personaje de Chonacap con la imagen divina del ser sobrenatural. También, afortunadamente, hemos podido identificar que la superposición que hay entre el personaje principal de la deidad femenina y un individuo sepultado en forma extendida es la misma noción que aparece en Chonacap, que es la mujer, ¿no?, sepultada, y bajo ella enterrado un individuo extendido. Y en una de las imágenes donde aparece la arquitectura representada en el vaso, la arquitectura de una huaca,
Esta es semejante en planta a la misma forma que tiene Chornacap. El desfile de estos hombrecitos que están llevando cabezas de decapitados también es el mismo desfile que aparece en las pinturas polícromas documentadas por Christopher Donald. Uno de los patios que presentan representaciones de Spondylus, también hemos documentado al norte de Chornacap, en uno de los patios principales del área de los festines, Spondylus representados y calados en el piso. La máscara que aparece en este patio es una de las máscaras similar con el tocado semilunar, igual al que está representado en este vaso. Y finalmente una plataforma donde aparecen unos espóndilos fue excavada en el año 2013 muy cerca de la tumba de la gobernante de Chornacap, en una misma dimensión y forma como aparece en la representación. Todos estos elementos ayudan a entender, ¿no?, la representación efectuada y la relación que tiene con el sitio de Chornacap. Por lo tanto, ahora tenemos claro de que estamos frente a una deidad femenina que es un ser sobrenatural, que es una deidad omnipresente, que tiene poder transformativo, que tiene ojos por todas partes del cuerpo, ya tiene una visión, ¿no?, omnipresente, que está asociada a un telar en forma de X o de cruz, que recibe las ofrendas de los espóndilos, que está vinculada a los rituales de los espóndilos, que está asociada a esta forma de botella, que es este tacho, muy conocido para la cultura lambayeque, y que bajo ella aparece la sepultura de un personaje extendido, tal y como aparece en Chonacá. Entonces, de las evidencias arqueológicas que he mostrado y la relación entre la evidencia arqueológica y las imágenes de este vaso, lo que podemos hacer ahora es tener una mejor lectura de lo que aparece representado en este vaso impresionante. Y por lo tanto, entonces creemos que aquí se narra un conjunto de historias que nos permiten entender mejor la dinámica en el territorio de la cultura lambayeque. Por ejemplo, un elemento importante es esta línea oscura que aparece en el lado derecho. Es una línea pronunciada que nosotros pensamos que no es una línea de separación para las imágenes, sino que corresponde a un cauce de un canal importante que hay en la región y que genera esa abundancia, y justamente esa abundancia se ve representada en estas deidades que muestran la abundancia de la agricultura. Este puede ser el canal principal, el canal Taimi de Lambayeque. En segundo lugar, que este cauce ancho, grande, que tiene una forma de una serpiente, es el río que desemboca en el mar, ¿no?, y propicia la existencia de esta desembocadura, y que cerca a la desembocadura está la construcción de la arquitectura principal, en este caso para nosotros sería Chornacap, y que en ese lugar habita el ancestro mítico que es el personaje femenino. Y que adicionalmente hay un escenario del bosque y hay un escenario mítico. Esa es la lectura que de momento estamos haciendo de este vaso, que guarda mucha relación también con el tema fundacional de la cultura lambayeque. Curiosamente, si analizamos el territorio de Chornacap, la Huaca está próxima a la desembocadura del río en el mar, así como lo estaba la Huaca del Taco, cerca a la desembocadura del río Reque en el mar, y como lo están otros monumentos como Úcupe, que están cerca a una desembocadura. Pero no solamente es este caso, sino que en épocas pasadas podemos registrar sitios que están vinculados a puntos importantes de desembocadura, como Pacanamú, como Huacacao, como Purulén, como el mismo Pachacama. Por lo tanto, este es un elemento del paisaje que construye un territorio, ¿no?, donde se desarrollan actividades muy importantes, un punto de encuentro. Relaciones macrorregionales. Hemos identificado en Chotún y Chornacap una importante muestra de cerámica cajamarca costeño, que es una producción local. Parece que estos artesanos golondrinos cajamarquinos son traídos y se hace esta producción en esta zona, y que tiene todo el estilo característico de lo cajamarca. Son jarras, platos,
botellas, ¿no?, muy finas. Básicamente este homenaje está acompañando el personaje de la tumba de Chonacá. Esta es una muestra que no hemos visto en otros sitios, a diferencia de la muestra Cajamarca costeño que aparecen en Túcume o los platos pintados y can que aparecen en Pomba. O sea, marcan una diferencia, son una relación con un grupo o con algunos grupos de familias de Cajamarca. Relación además que debió construirse probablemente más allá del tema comercial o del tema matrimonial y que nosotros pensamos que tiene que ver con el factor del agua. Y en segundo lugar, las evidencias de espóndilo que son muy importantes también en Chonacap, que nos remiten a las relaciones con la zona actual del Ecuador y la existencia de estos grupos de especialistas, de estos buzos, que son los que extraen los espóndilos en una profundidad que Amari Hockenheim habla de aproximadamente 30 metros para obtener estos bienes de alto valor y alto prestigio. Estos materiales que yo muestro provienen de Chornacá, provienen exactamente de las tumbas, de los enterramientos, y están relacionados con los personajes que acabo de presentar. Mujeres sin el poder y religiosidad. Este es un territorio donde hemos documentado tumbas de mujeres. De las 4, 2 de ellas son mujeres y son las que tienen el más alto estatus. Pero yo creo que nosotros necesitamos tener una mirada más holística de la presencia de mujeres en la historia. Tenemos la mujer de los 4 tucus hallada en Áspero por el proyecto Caral, que revela que en este tiempo, más de 3000 años antes de Cristo, las mujeres tienen un protagonismo y son objeto de enterramientos con bienes de estatus. Las esculturas de barro pintadas que fueron halladas en Miraya y en Bichama revelan también que estamos frente a la existencia de una relación, ¿no?, de género que mantiene un equilibrio y que hace que tanto mujeres como hombres comparten roles, ¿no? La excavación hecha por nuestro colega Yuji Seki en Pacopampa mostró la presencia de una importante mujer, una gobernante, en este sitio del periodo formativo. La excavación que hizo Regulo Franco en el sitio de la Dama de Cao, con la recuperación de la conocida Dama de Cao, nos muestra un personaje no solamente lleno de un conjunto de bienes de mucho valor y de alto prestigio, sino que está enterrada en un mausoleo pintado de manera asombrosa, ¿no?, pero que además su sepultura está muy próxima a la desembocadura del río Chicama en el mar. Y las sacerdotisas que ha documentado Luis Jaime Castillo en el sitio de San José de Moro muestran también una reveladora señal de la continuidad de la presencia de estas mujeres, porque aquí no estamos hablando de una sacerdotisa, sino de por lo menos 7 sacerdotisas que aparecen entre el Moche tardío y el periodo transicional. La dama del castillo de Guarmey es sepultada con una multitud de mujeres que la acompañan y todas ellas con bienes de alto valor, ¿no?, vinculadas a la labor de hilanderas y tejedoras. Las capullanas de Piritumbes, documentadas en el siglo XVI como mujeres que tenían mucha autoridad, mucho poder, mucho prestigio, que daban órdenes, que eran mandonas y que tenían mucho dominio sobre territorios, ¿no? Revelan entonces que hay un largo proceso en que estas mujeres tienen presencia, de épocas muy tempranas hasta el contacto con los españoles. Y el caso nuestro de la sacerdotisa de Chonacap, ¿no?, complementa toda esta historia que he contado. Por lo tanto, bajo esa línea, nosotros pensamos de que debemos entender que aquí hay un proceso de una relación dual, una especie de dualidad para el poder, ¿no?, como autoridad soberana, gobernante, gobernantas, dualidad para la religiosidad,
¿no? Sacerdotes, sacerdotisas, y dualidad en la ancestralidad, diosas y dioses. Entonces, más allá de las diferencias o de las relaciones que hay entre hombres y mujeres, indistintamente en ciertos territorios, en el caso de las mujeres, son ellas las que tienen el poder. Y en el caso de territorios para hombres, son ellos los que tienen el poder. Y finalmente el tema de la tradición oral, que es un tema que siempre se debate. Nosotros hemos hallado este objeto en el interior de la tumba de Choanacap. Es un pequeño cetro de cobre, donde aparece un personaje apayeque. En la espalda tiene estos elementos como alas, tiene una corona como una ave en picada, o el cuerpo del ave mítica, y acompañado de un tocado final de plumas, ¿no? Lo que nos hace pensar en el tema de Nailán y la idea de Nailán y sus descendientes. Pero yo creo que habría que pensar también que estamos frente a un escenario ahora en la que la historia de Nailán ha sido sobrepasada largamente por las evidencias arqueológicas. Por lo tanto, el pensar de que todo lo que vamos a encontrar en las excavaciones debe de cuadrar exactamente con este relato, creo que es un camino equivocado. Hay un relato que las evidencias arqueológicas producen, y ese es un relato que hay que construir. Hay que construir aquellas historias que no aparecen en la leyenda, ¿no? Para poder tener una mejor visión de este contexto. Por lo tanto, con todas esas evidencias que he mostrado, ¿cómo repensar la historia de la cultura lambayeque desde este sitio de Chotún y Chonaca? Entonces creemos que definitivamente lo que tenemos que hacer es analizar a mayor profundidad el proceso de formación de la cultura lambayeque. Este proceso fusional, como comencé hablando. Tenemos que estudiarlo mejor. Y es precisamente en este estudio que se empezó a hacer hace casi 20 años en el sitio de San José de Moro, y que ahora se viene investigando en otros sitios en la región Lambayeque, que nos va a permitir tener una mejor idea de cómo está configurada la estructura sociopolítica de los Lambayeque en el territorio de los valles de Lambayeque. Por ejemplo, algunos de los materiales que aparecen en Chornacap tienen una relación muy cercana con algunos bienes pertenecientes al Horizonte Medio, que son de factura wari. Este telar de algodón existente en el Museo Real Ontario tiene la misma configuración que la tela pintada que aparece cubriendo la tumba de la dama de Chonacá. Los círculos en el interior y en el perímetro la representación del agua, del mar o las olas. Es una representación que tiene una relación muy estrecha. O el fardo con la máscara y el fardo compuesto por estos discos como círculos concéntricos que están cosidos y determinan la forma del fardo, tienen la misma configuración que esta bolsa con la máscara y los círculos concéntricos que forman el contorno de la bolsa, o este personaje que va en la litera, ¿cierto? Con la máscara y los círculos concéntricos. Estos elementos, esta relación, son la prueba inequívoca de la influencia que ha producido, el impacto que ha dejado, o la repercusión que ha producido este proceso fusional. Y en el centro del personaje de Chornacap aparece esta divinidad en un palacio determinado por este techo, conocido por el doctor Ceballos como el elemento punta, rectángulo, punta, o como lo dice Alfredo Narváez, alas y cola, que también podemos verificar en esta máscara de plata de Pachacamac y en este personaje, en esta jarra de este personaje Pachacamac que viene del Museo de Berlín, ambos de factura wari. Entonces estamos entendiendo la repercusión que ha tenido la influencia de estos elementos en la materialidad que se produce en la época lambayeque. O esta botella tipo tacho del Horizonte Medio, ¿no? Que tiene una influencia muy importante en la región lambayeque y que es introducida de manera vigorosa y que compite con la forma Huaco Rey, que es una de las formas más representadas en el territorio de Lambayeque.
y que ahora entendemos nosotros que está vinculada también a un territorio y a un grupo en especial. Y también habría que pensar en las evidencias arqueológicas que vienen documentando nuestros colegas en la región de Lambayeque, sobre todo en la época del Moche Tardío y el periodo llamado transicional. Las excavaciones que realizan Edgar Bracamonte en la Huaca Santa Rosa han mostrado y han revelado evidencias muy importantes para tener una mirada diferente al proceso de formación de la cultura lambayeque, con estas evidencias contundentes de material transicional y un recinto en forma de D asociado a la fase 3 que él llama para el sitio de Huaca Santa Rosa. Y las evidencias también documentadas por Manuel Curo en el sitio de Huaca Bandera, con este repertorio de material transicional, con elementos foráneos y derivados que aparecen en el sitio, con una arquitectura además sorprendente por la presencia de las pinturas polícromas, que son elementos muy contundentes para establecer la enorme influencia que ha generado este proceso fusional en estos sitios mochicas. Y un segundo aspecto para esta parte final es que nosotros desarrollemos argumentos para la configuración política y territorial de la Lambayeque. Y sobre eso, nosotros pensamos que debemos mirar que el territorio está inspirando la construcción de estos escenarios sagrados, estos escenarios importantes. El territorio determinado por el bosque y el río, como Pomac, por el bosque y el río, por el río y la montaña, como Tucumé, o como el río y el mar, como Chotú. Cada uno de estos escenarios, ¿no?, está recreado en función a la idea del paisaje y del entorno como elemento principal y primordial. Y si nosotros tenemos una observación más detallada de las evidencias, nos damos cuenta de que la Huaca El Oro, que es el lugar donde vienen las tumbas este y oeste que habla el doctor Chimada, está muy relacionada a nuestra Huaca Chotuna por la orientación, por el volumen y cómo está construida masivamente. Pero cerca a ellas, a estos dos edificios principales, construidos en escenarios opuestos, muy distantes, hay una huaca pequeña en forma de T que está hacia el lado este. En este caso, la Huaca del Ingeniero. Y en nuestro caso, hay una huaca pequeña en planta en T que está al lado este. En este caso, la Huaca Sucia. Esta relación entre esta huaca de gran volumen y esta huaca pequeña en formato semejante nos puede dar la idea de que estamos hablando de un territorio que comparte una tradición, que se mantiene cierta unidad en las construcciones y en las edificaciones y que obedecen a un modelo preestablecido. Sin embargo, si nosotros miramos con más detenimiento, estos volúmenes sí parecen exactamente uno copia del otro. Sin embargo, cuando analizamos la accesibilidad a estos edificios, nos damos cuenta que marcan una diferencia. Y probablemente este podría tratarse del rasgo que marca esa diferencia territorial, que marca esa diferencia de relación con el paisaje. El escenario del río y el escenario del mar. Pero también pensamos que tenemos que dar una mirada y una revisión a los formatos de las tumbas que se han excavado para el territorio de Lambayeque. La tumba de Huaca El Oro, excavada por el doctor Chimada en la década del 90 del siglo pasado, una tumba de cámara profunda, con nichos en el entorno, con un personaje con una cantidad de bienes realmente notable, con ofrendas de alta calidad, con un conjunto de acompañantes. No hay duda que se trata de un personaje de alto estatus, de uno de los grandes personajes, de uno de los grandes señores, ¿no?, de la élite, de la cultura lambayeque. Sin embargo, al lado oeste, al lado opuesto, a pocos metros aparece una mega construcción, una arquitectura funeraria sumamente compleja, sin precedentes para lo que conocíamos, con una antecámara y una cámara central donde está el personaje principal,
acompañado de una veintena de mujeres. Y lo que hace suponer en esta tumba es que el poder de este personaje no radica en la cantidad de bienes que lo acompañan, que es el caso del que comenté en la imagen anterior. En este caso, el poder radica en la autoridad y en la influencia que ejerce sobre los grupos de familias que lo acompañan. Que a juzgar por los estudios de ADN, algunos provienen de la zona local y otros de la zona del Ecuador. Y un tercer formato de tumbas en el santuario de Pomac es este que aparece también en la década del 90, en Huaca Las Ventanas, que es una tumba escalonada, donde aparece el tema llamado la cosmovisión sicaria. Entonces aquí lo que tenemos es una diferencia de formatos de enterramiento, ¿no? Tres modelos totalmente diferentes en un solo espacio. Mientras que para el caso de la cultura mochica, lo que tenemos es una constante y un formato muy establecido en posición del individuo, en la configuración de la arquitectura funeraria, en los elementos que acompañan a los acompañantes, en la disposición de las hornacinas. Este obedece a un formato preestablecido, mientras que en esta época todo esto cambia en un solo espacio. Cambia también en el entorno. Por ejemplo, el guerrero Dimo, estamos con un personaje extendido, acompañado de dos mujeres jóvenes. La tumba que excavó Ignacio Alba en Coyut, que es esta la famosa tejedora de Coyut, que está acompañada además de un importante conjunto de cerámica de la forma tipo tacho. Y tercero, es que nosotros creemos que debemos priorizar no solamente en el estudio de los materiales, sino en el establecimiento de fechados, para poder tener una idea de los tiempos en que están sucediendo las cosas. Hemos empezado a trabajar intensamente y así lo hacen nuestros colegas Marco Fernández y Manuel Curo en los sitios, y por lo menos en la parte baja del Valle Motupe, La Leche y Lambayeque, hemos empezado a tener fechados que nos aproximan y nos sitúan al contexto de tiempo para poder construir cronologías más refinadas. Entonces, con las evidencias y argumentos que hemos mostrado, con la arquitectura monumental narrativa asociada a los espacios sagrados que transmiten actos, acciones y rituales, a la presencia de tumbas de élite, principalmente de mujeres, a la riqueza de la iconografía existente con deidades y roles diversos y de relaciones con escenarios como la luna y el mar, y a la presencia de estos actos de ancestralidad que se vienen repitiendo en el sitio, a la ausencia de una cerámica característica como es el huaco rey, y a la propuesta de la dualidad en el poder y en la ancestralidad, entonces creemos que constituyen argumentos para replantear y proponer un nuevo mapa sociopolítico para la cultura lambayeque. Ya no podemos estar pensando en el territorio con el Estado centralizado. Ya los estudios para la sociedad chica nos dan cuenta de una visión más multidimensional. Yo creo que aquí estamos frente a una fragmentación política de este territorio que propone la idea de la existencia de cacicazgos o parcialidades constituidos por grupos de familias que están instalados a lo largo de los valles, como sus antecesores los mochicas, y que estos linajes interactúan independientemente en su territorio con cierta autonomía y que construyen relaciones con sus vecinos y que detentan el poder y lo legitiman tal vez a partir del relato de la historia de Nela. Y entonces, esta es una estructura política y religiosa basada en la dualidad del poder, del género, la territorialidad y la ancestralidad. Muchas gracias. Muchas gracias, arqueólogo Carlos Wester, por tan brillante ponencia. Igualmente agradecemos a todas las personas que están participando de esta transmisión. Mencionaré a algunas personas que le han escrito algunos saludos. Por ejemplo, Vivian Araujo nos dice:
Buenas noches, saludos a los organizadores y al magíster Carlos Wester. Igual saludos de Ivonne Wong. Aristides Vargas nos escribe, dice felicitaciones al ponente Carlos Wester y al Museo UNT. Al igual Lidia Agurto, muy importante esta conferencia. También Irma Latorre de Wester dice felicidades hijo por esta excelente ponencia de Chonacat. También nos escribe Guadalupe Wester, magnífica ponencia. Laura Serpa Iparraguirre, saludos, Carlos Wester, muchas gracias. Wilson Manuel Larrea también nos escribe, dice felicitaciones por acercarnos a nuestro pasado, ¿no? Muchas felicitaciones de todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Y el director administrativo Enrique Vergara Montero también nos transmite un mensaje. Nos dice, culturalmente hablando, hoy es un día feliz para el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, para los miembros que lo integran y para la comunidad nacional e internacional, por tener esta noche como expositor a un admirable profesional, hijo, hermano, padre y buen amigo, el arqueólogo Carlos Wester Latorre, director del Museo Brunin de Lambayeque. Sin dudar un segundo, aceptó participar en este ciclo de conferencia. Nuestra gratitud eterna, Carlitos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vale, Vivian Araujo también igual nos escribe, dice, tenemos una pregunta por parte de ella, dice, ¿cómo están tratando el tema de la participación de la comunidad, teniendo en cuenta que es un elemento muy importante para el desarrollo integral de la investigación tan exitosa que vienen realizando? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo agradezco a mi colega Vivian por los saludos también, y que soy de la idea de que la investigación arqueológica no tiene razón de ser si no tiene una utilidad y una aplicación práctica, una aplicación en la comunidad. Como todos los proyectos arqueológicos en los últimos tiempos, han hecho un viraje muy importante para acercarse a la comunidad, para poder transmitir este conocimiento y para poder generar calidad de vida y desarrollo de la comunidad. En nuestro caso no es diferente, por el contrario, nos hemos preocupado mucho por mejorar las condiciones de vida de las comunidades que nos rodean, de los 12 caseríos que nos rodean. Hemos trabajado arduamente con todo nuestro equipo, con todos nuestros colegas, para promover, por ejemplo, la instalación de agua para que las autoridades que lo tienen que hacer lo hagan, para que instalen luz, porque este es el desarrollo, el futuro de las familias. Ahora estamos presionando mucho para la construcción de la carretera, para el desarrollo de actividades diversas, tanto recreativas, artísticas, educativas, festividades con la comunidad. Es decir, tenemos un taller de artesanas, de tejedoras, que son las nuevas sacerdotisas de Chonacap. No podemos estar pensando en la contemplación del personaje del pasado cuando tenemos ahora personajes que necesitamos recuperar para el presente. Nosotros pensamos como muchos que el hoy importa, y en eso trabajamos, en el hoy también. Ahí estamos sumergidos en el pasado para entenderlo, pero el hoy importa mucho, y por eso tenemos un importante tiempo que dedicamos a este trabajo con la comunidad, que lamentablemente por el momento hemos tenido que suspenderlo por las condiciones que vivimos, pero tan pronto sea posible lo vamos a retomar. Gracias. Continuando, nos escribe Berta Elena Ordóñez. Saludos desde Cajamarca. Excelente ponencia, felicitaciones. Marisabel Paredes Abad nos dice, brillante exposición, invalorables datos para la reconstrucción de la historia de Lambayeque. Felicitaciones, Carlos, gracias por tu contribución. Flora Was también dice, excelente presentación, saludos.
Fidel Martínez Cruz, gracias por el aporte, maestro Carlos Huestar. Y al igual, también igual nos escribe Maribel Velázquez, una excelente ponencia, felicitaciones, Carlos Huestar. Bueno, en nombre del Museo de Arqueología, agradecemos al arqueólogo Carlos Huestar por tan brillante exposición. Y bueno, le dejo con las palabras finales antes de dar por concluida esta transmisión. Yo quiero agradecer infinitamente la oportunidad que me ha brindado el museo. Yo me he formado en la Universidad Nacional de Trujillo, esa es mi alma mater. Gracias a esa formación soy lo que soy también. Me he formado ahí y ahí he aprendido todo lo que sé. Y desde mis primeros tiempos que he empezado a estudiar he visitado el museo en sus antiguos locales. Saludo y celebro las actividades que desarrollan ahora. A cada uno de los miembros que conforman el equipo del museo, desde su director Ricardo Morales, desde su director administrativo como Enrique Vergara, a todas las personas que nos han dedicado su tiempo para escucharnos esta noche, agradecerles infinitamente y decirles que nosotros, el Museo Bruning, cumpliremos 100 años el próximo año. En julio del próximo año, cuando el país estará conmemorando el bicentenario de la independencia, el Museo Bruning cumplirá 100 años. Una de las más importantes edades a la que puede llegar una institución cultural. Estamos preparándonos para esa fecha. Esperamos que la salud y el destino permita que celebremos juntos esa fecha tan importante y vamos a estar informando de las actividades que vamos a realizar. Y muchas gracias por todo. Gracias infinitamente a todos. Una vez más, muchas gracias igual a todas las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo y le invitamos igual a participar el próximo viernes de nuestro ciclo de conferencias a las 7 p.m. Muchas gracias, buenas noches. Muy amable, gracias.